Damos paso al segundo y último caso o experiencia en un sector completamente distinto, en este caso en banca, con Esteban Michavila. Esteban es Analytics and Artificial Intelligence Director en Banco Sabadell y Carlos Yáñez, ahora es nuestro director de ventas de Modern Work, pero durante mucho tiempo ha estado llevando la cuenta. Mil gracias por acompañarnos hoy. Vosotros, Antonio. ¿Ya se oye? Sí. En general no me haría mucha falta el micrófono con esta voz, pero... Bueno, oye, lo primero, muchas gracias a todos los que os habéis unido aquí en persona y en Barcelona y también por streaming. Y lo segundo, Esteban, muchísimas gracias también por aceptar la invitación de sentarte aquí conmigo a compartir la experiencia de Banco Sabadell y vuestros primeros pasos en este lío. He tenido la suerte, como decía Antonio, de seguir muy de cerca, ¿no?, todo lo que habéis estado haciendo en el banco alrededor de inteligencia artificial, con vuestro programa Savia, que fundamentalmente trata de atacar tres grandes retos del negocio, ¿no? El primero es cómo mejorar la experiencia de los clientes en la interacción con el banco. El segundo es de qué forma soy más productivo desde el punto de vista comercial. Y el tercero es de qué forma eficiento mis procesos, ¿no?, y logro mejorar operativamente. Yo creo que Copilot ataca probablemente todos esos pilares y es una de las iniciativas que habéis decidido incluir, ¿no?, en ese programa. Y oye, me gustaría repasar un poco contigo ese camino en orden cronológico, ¿no? Vosotros también, igual que Repsol, disteis el paso de comenzar el proceso en este programa de acceso temprano. Y lo primero que te quería preguntar es qué expectativas teníais o por qué tomasteis esa decisión de empezar ese camino. Muy bien, pues buenos días a todos. Buenos días a los que están en streaming. Gracias a Microsoft por invitarnos doblemente a compartir esta experiencia y en el EAP también a compartir la capacidad de probar Copilot, pues ser uno de los primeros en el mundo de poder probarlo, ¿no? Y me voy a referir al inicio de este evento porque lo que ha explicado Antonio con Luis Moya pues me viene perfecto y con tu nombre me viene más perfecto. Hoy es el 25 aniversario de esto y ¿qué es lo que pensábamos? Pues justamente eso. Trata de arrancarlo, Carlos. Y a eso nos pusimos, ¿no?, a arrancarlo. Primero desde un punto de vista pues técnico, es decir, oye, pues ¿qué necesitamos para adoptar esto en la organización? ¿Cumplimos los requisitos? ¿No los cumplimos? ¿Tenemos la plataforma preparada? Es decir, al final, la base técnica que todo ello representa. Una parte de seguridad muy importante. Como sabéis, estamos en un entorno regulado, con datos de clientes. Esto lo vamos a extender a todas las áreas del banco, con lo cual, o lo va a probar muchas áreas del banco, con lo cual estamos trabajando con información muy sensible, con lo cual la seguridad es un tema muy importante. Y evidentemente, pues todo lo que conlleva una adopción futura, ¿no? Al final, esto es una prueba, pero con vistas a que esto se extienda a la organización, con lo cual el objetivo principal eran estos tres objetivos, ¿no? Una técnica, seguridad, de experiencia, de probar casos de uso, es decir, al final, lo que comentaban los compañeros de Repsol, ¿no? Al final esto hay que monetizarlo de alguna manera, ¿no? Esto tiene un coste, con lo cual hay que crear casos de uso. Y no solamente desde el punto de vista del coste, sino también desde el punto de vista de la experiencia del usuario, ¿no?, que le sea útil al empleado esta herramienta, ¿no? Y nada, y adoptarlo. Este es el caso. Vale. Y oye, desde ese momento en el que tomáis la decisión de entrar en el programa hasta hoy, ¿nos puedes resumir un poco qué pasos habéis dado? Sí. Pues igual que ha comentado los compañeros de Repsol, pues nosotros también hemos hecho lo mismo, ¿no? Al final, esto no es una iniciativa únicamente de tecnología, sino que nos hemos embarcado con organización y procesos, nos hemos embarcado también con recursos humanos, nos hemos embarcado con soporte, es decir, con varias áreas del banco, porque al final esto no es algo que sea solamente tecnológico. Tiene una base tecnológica, evidentemente, pero es algo muy cultural y es algo que va a transformar los procesos de la organización. Con lo cual, más allá de la tecnología, pues hay que contar con estas direcciones que conocen la cultura del banco, que trabajan con la cultura del banco y que al final tienen que transformar, nos tienen que transformar a los empleados para trabajar de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Pues lo hicimos en oleadas, ¿no? Hemos invertido estas 300 licencias que tenemos del EAP, pues en tres fases, ¿no? Una wave 0 que hicimos, una fase técnica, muy técnica, de probar el producto, de ver que funcionaba, de ver que si esto lo podíamos entregar a los usuarios o no, qué nivel de madurez tenía, porque evidentemente era un producto beta. Y cuando vimos que esto, pues bueno,
hacía lo que hacía, pero evidentemente no rompía nada y lo que podía hacer era apoyar al empleado. Pues nos decidimos hacer la primera wave, la wave 1, donde ya metimos a 100 empleados aproximadamente en esta primera wave y lo estuvimos probando durante 4 semanas. No se los hemos quitado, es decir, hemos probado 4 semanas en el sentido de formarles, explicarles, acompañarles y también obtener feedback, ¿no?, de estos usuarios. Hacer esas 4 semanas que nos sirvan para todos de tener métricas, es decir, medir cuál ha sido el impacto en los usuarios, qué hemos obtenido en esta primera wave y ver si podemos seguir a la siguiente wave, ¿no? Bueno, pues los resultados han sido satisfactorios, con lo cual nos lanzamos a una segunda wave, que la lanzamos hace prácticamente semana y media, 2 semanas, y ya tenemos a casi los 300 usuarios allí, ¿no? Ahora estamos, pues eso, probando y probando y probando. Y con el objetivo de medir. Es decir, al final esto es acabar, pero ya con otra vista, ¿no?, que es, esto ya es una realidad. Es decir, el salto que ha dado el producto desde la GA del 1 de noviembre hasta ahora pues es considerable y bueno, pues al final ahora ya hay que pensar en un plan de adopción porque los usuarios nos lo piden. O sea, no los que están en el piloto, sino los que no están en el piloto, con lo cual esto ya se empieza a correr dentro de la organización, se empieza a extender, con lo cual hay que pensar en que en algún momento habrá que hacer una adopción. Creo que has tocado varios puntos muy importantes. Por enfatizar el de la naturaleza multidisciplinar, creo que es súper importante, y miro a Xavi, que está aquí y también muy involucrado en la iniciativa, porque como bien dices, esto de la tecnología pues tiene un enfoque, ¿no?, basado en el conocimiento tecnológico de la cuestión, pero obviamente también hay que tener muy presente, ¿no?, esa caracterización de los perfiles a los cuales le puede aplicar el uso y que evidentemente le puede sacar un mayor rendimiento, ¿no? Y profundizando un poco en una cosa también que decías de las oleadas, quería preguntarte pues, qué lógica habéis seguido para establecer qué personas se incorporan en cada una de ellas. Pues la verdad es que con la dirección de organización, la verdad es que decidimos extenderlo lo más posible. Es decir, al final hicimos un barrido, por decirlo así, al organigrama, ¿no? Empezamos a hablar con las diferentes direcciones generales y extenderlo hacia abajo. Y es lo que hemos hecho. Es decir, al final hemos intentado extender el piloto al mayor número de perfiles organizativos que existen en el banco, ¿no? Siempre desde un punto de vista de centro corporativo. No lo hemos extendido a la red de momento, a la red comercial. Eso va a ser una segunda vuelta. Vamos a pensar en la red comercial de cómo ello le va a impactar, cómo lo pueden usar en la red comercial, porque evidentemente el centro corporativo tiene una manera de trabajar y un modus operandi muy diferente a la red comercial y por tanto Copilot de la red comercial tiene que tener un uso orientado a lo que el empleado va a hacer. Nuestros empleados no generan contratos en la red comercial ni todas estas cosas, con lo cual pues es otro enfoque al que hay que darle, ¿no? Esto es lo que hicimos en la primera wave y lo que hemos hecho en la segunda wave, pues exactamente lo mismo, es extenderlo a mucha más gente, ¿no? Al final tenemos representación, yo creo que, si no de todas, de prácticamente todas las direcciones del banco. Y al final, pues lo que vamos a obtener de eso es un gran feedback, ¿no? Algo que ya les hemos empezado a pedir a los usuarios, de la misma manera que nuestros compañeros de Resol también lo han hecho. Hemos montado pues, un Teams con mucha dinámica, donde les informamos de novedades, de noticias, etcétera, etcétera, donde los usuarios hablan entre ellos, nos piden cosas, preguntan cosas y les pedimos también cosas, ¿no? Porque al final esto es un quid pro quo, ¿no? Te damos la herramienta, pero danos información en base a lo que necesitas, ¿no? Está claro, yo creo que es muy importante eso, que esa diversidad de perfiles pues al final te aporta la información necesaria para, desde mi punto de vista, el objetivo principal de esta fase inicial en la adopción, que es pues, tener un plan, ¿no? Esto como escala en la organización, ¿no? En línea con esto, de los 2, 3, 4 meses que lleváis en la iniciativa, ¿puedes compartirnos cuáles son las principales buenas prácticas o aprendizajes que habéis identificado hasta ahora? Bueno, la verdad es que hay varias, ¿no? Pero al final lo que es, yo puedo resumirla en una que es muy grande, ¿no? Que es el plan de adopción. Es decir, nos hemos dado cuenta que esto es un producto que no viene con manual de instrucciones. Es decir, es el primer producto de Microsoft que no tiene un manual de instrucciones detrás. Yo creo que lo único que tiene instrucciones es asignarle la licencia y se acabó. Y a partir de ahí, magia, ¿no? Empiezan a aparecer en todas partes, ¿no? Y ya está. O sea, tecnológicamente, pues bueno, tiene lo que tiene, con lo cual es fácil. Pero no tiene manual de instrucciones y esto es una ventaja, pero también es un inconveniente, ¿no? Porque al final el usuario
se lo das y no sabes a lo que se enfrenta, ¿no? Y entonces hay usuarios que son muy atrevidos, ¿no? Y como Ana le preguntaba, ¿no?, la nómina de su jefe, yo no le pregunté lo de la nómina, le pregunté cuál era la cita personal que tenía al día siguiente y no me la dijo. Con lo cual, pues, bien, por ese punto bien, ¿vale? Pero hay usuarios que no. Es decir, hay usuarios que no tienen esa visión y al final son, bueno, pues yo también, ¿eh? Yo al principio pues no sabía qué preguntarle, ¿no? O sea, somos muy simples, ¿no? Entonces hay que acompañarles a esos usuarios, ¿no? Y ese plan de adopción es importante. Ese plan de adopción lo hemos montado de momento, está montándose, ¿eh?, en 4 partes fundamentales. Uno que es de políticas de uso, es decir, al final tenemos que hacer conscientes a los usuarios de que esto es una herramienta, pero la responsabilidad sigue siendo del usuario. Es decir, lo que genera Copilot es una ayuda, pero el símil que se hacía antes de los juniors y los seniors, pues los seniors tienen que validar lo que se está sacando de ahí. Es decir, no puedes confiar plenamente en lo que te da Copilot, ¿no? El otro día un usuario bajó a mi mesa y me explicó un caso suyo, ¿no?, auditoría interna, donde están usándolo para precisamente lo que usa mucha gente, ¿no?, hacer resúmenes de reuniones, ¿no? Y me decía, oye, es genial, pero no lo dice todo. Y dice, ¿cómo que no lo dice todo? No. Y además, para nosotros es muy importante porque, o sea, yo no puedo certificar un acta de reunión que además se tiene que guardar y además esto lo revisa el regulador, sino tengo que verificar todo lo que se ha dicho en la reunión. Y es verdad que te da un marco muy importante, te ayuda un montón, pero me tengo que fijar exactamente en todo, ¿no? Con lo cual, esa seniority sigue siendo imprescindible, ¿no? Y a los usuarios hay que hacerles partícipes de que eso, perdón, de que necesita esa seniority y que es su responsabilidad. Es decir, no es lo que me da Copilot, lo pongo en un Word o lo pongo donde sea, lo mando y se acabó, ¿no? Y sobre todo más si lo vamos a tratar con nuestros clientes, ¿no? Evidentemente no podemos lanzar lo primero que pasa, ¿no? Esto es la parte de políticas de uso, ¿no? Luego tenemos montado un plan de formación. Un plan de formación que además es curioso porque es un plan de formación diferente. Aquí se les forma, pero yo creo que va a ser mucho más imaginativo el plan de formación. Vamos a ver cómo lo montamos esto con la era de formación. Luego un plan de soporte, que también es diferente el plan de soporte, porque esto no es más allá de me va el Copilot o no me va el Copilot y abro un ticket y se acabó. Sino es que van a aparecer cosas que los equipos de soporte no van a saber responder. Oye, que le pregunto esto al Copilot y me dan no sé qué cosa. Y ya, pues no sé, ¿no? Es decir, esto, como lo llevo en manual de instrucciones, pues va a ser un poco diferente, ¿no? Entonces, en ese plan de soporte hay una cosa que es una iniciativa que además nos la hemos copiado de vosotros. O sea, esto tiene copyright Microsoft, que es el Copilot Lab, ¿no? El Copilot Lab es, como sabéis, es un conjunto de prompts que Microsoft ha elaborado, ¿no? Y que son prompts que funcionan. La única pega es que están en inglés, pero bueno, aparte de eso, son prompts que funcionan, pero es algo que nos ha dado una gran idea, ¿no? Al final es, oye, nosotros ya desde el área de inteligencia artificial estamos trabajando en prompts, no solamente para Copilot, sino que también hemos decidido embarcarnos en Bing Chat Enterprise, porque además también nos lo pedían los usuarios. Y estamos trabajando en prompts bastante elaborados para los usuarios, para casos de uso y para casos concretos de negocio, donde realmente le hemos visto la utilidad de esto, ¿no? Si generamos prompts que realmente son útiles al usuario y se los ponemos a su disposición, es una manera de, 1, formarles y 2, darles soporte, ¿no? Y que tengan una base de datos y que los propios usuarios los puedan generar también. Es decir, oye, pues yo he creado un prompt que en mí en todos estos casos me funciona, ¿no? Pues oye, pues lo cogemos, lo publicamos y lo ponemos a disposición de toda la organización, que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Y luego, evidentemente, el plan de despliegue, ¿no? Que al final eso sí que va un poco más ligado a métrica y a medir y a desplegar todo esto. Has tocado un montón de temas muy interesantes donde podríamos profundizar un montón, pero me parece muy, muy relevante el del empoderamiento del usuario y de la responsabilidad que no se delega, evidentemente, en el copiloto, ¿no? ¿De qué manera crees que se puede hacer esto? ¿Cómo se puede llevar a la práctica? ¿Cuáles son los aspectos clave que hay que tener en cuenta? Pues yo creo que hay que hablar con los usuarios, ¿no? Al final es empoderarles, ¿no? Es decir, que esta herramienta es suya, es una herramienta tecnológica, pero que realmente es suya y que la tienen que hacer para ellos, ¿vale? Y al final acompañarles, es decir, hacer sesiones de feedback con ellos, que eso es algo que estamos montando y que vamos a hacer, porque al final los casos de uso
los podemos montar top-down, ¿no? Pero al final vamos a montar casos de uso muy genéricos y nos interesa mucho que sea bottom-up, es decir, que el caso de uso venga del negocio y que realmente sea útil, ¿no? Tecnología podemos saber muchas cosas, pero no somos expertos en negocio, con lo cual el bottom-up es mucho más importante que el top-down en este aspecto. Sí, yo creo que además que la productividad individual la define cada uno de nosotros. Efectivamente. O sea, de forma centralizada es útil, sin duda, generar esa biblioteca, ese Copilot Lab, para que la gente sobre todo se inspire y vea qué tipo de cosas funcionan, pero que luego cada uno de nosotros tiene que ser el que realmente encuentre, ¿no?, el caso específico en el que le sirve y el que le mejora la vida, ¿no? Ya mirando hacia adelante, Esteba, ¿cuáles son los principales retos que ves? Retos, unos cuantos. Métricas, sobre todo, medir. Lo han dicho los compañeros de Repsol, es muy importante, nos lo van a pedir. De momento se fían de nosotros. Bueno, va bien, va tal, no sé qué, la puntuación es tal, pero hay que medirlo. Falta medición y aquí nos tenemos que poner muy serios aquí, ¿no?, en este punto, ¿no? ¿Qué hacen los usuarios, ¿no? Es decir, sabemos que por seguridad pues no se guardan los prompts y tal, pero esto es algo que tendremos que tener en un futuro cercano, ¿no?, porque nos lo van a pedir, porque hay que dar una explicabilidad de todo esto, ¿no? Entonces, también es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y uno de los temas más importantes que nos hemos planteado ya, y porque lo hemos visto y porque además lo hemos palpado, es un reto de la confiabilidad. Que no es seguridad, es confiabilidad, ¿no? Y es un tema también de cómo nosotros, y creo que cualquier organización, trabaja con la información, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que le haces preguntas al Copilot y evidentemente el Copilot mira en todo lo que hay, ¿no? ¿Y qué tenemos nosotros en nuestra casa? Como probablemente muchas, pues versiones de documentos. Versiones de documentos que tenemos 7 documentos, 10 documentos, 20 documentos, ¿no?, versionados por un número de fecha, ¿no? Cuando le preguntas al Copilot te puede dar el último o no, ¿vale? Y si es no, pues lo mismo está dando una información falsa o incorrecta, que no es que sea falsa, puede ser incorrecta en el momento determinado del tiempo, ¿no? Y no es seguridad, es fiabilidad, ¿no? Y ahí nos enfrentamos a un reto, ¿no?, porque vamos a tener que trabajar un proyecto de reestructuración de la información, ¿no?, de explicarle al usuario cómo se tiene que trabajar con los documentos y cómo esto incide en la capacidad de Copilot, ¿no? Esto va a ser un reto muy, muy importante, pero a futuro. Bueno, yo creo que reconocemos como compañía absolutamente el reto de la métrica y, de hecho, bueno, pues en el propio Ignite hace unos días hemos anunciado varias cosas en línea con ello, tanto en el propio Copilot como en Viva, que Antonio comentaba al principio. Pues, oye, yo creo que para terminar, me ha gustado la pregunta de Chema del momento ajá. Te iba a preguntar por consejos, creo que has compartido ya muchos. No sé si tienes algún momento ajá para cerrar. Bueno, yo comparto un poco lo que han dicho, ¿no? Mi momento ajá, yo creo que fue la primera vez que vi un resumen de Copilot en un Teams, ¿no? No en el hecho de hacer un acta o hacer un resumen, pero para mí fue brutal cuando dije, ¡buah! La de reuniones que me voy a perder con esto, ¿no? Porque esto de tener un calendario en el cual en el mismo slot de tiempo tengo 4, ¿no?, a la vez, es decir, pues mira, que me graben las 4, ¿no?, y cuando tenga un hueco pues ya le iré preguntando o ya le iré viendo, ¿no? Para mí fue, esto va a ser brutal, brutal. Tengo muchos, pero este para mí fue espectacular. Esteban, mil gracias por la generosidad de compartir todo esto con nosotros y seguimos adelante. Gracias a vosotros.